28 de marzo del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos también a nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches. Verónica, ¿cómo están, televidentes? Gracias por acompañarnos como siempre hasta ahora para darles lo más importante de la jornada de este lunes 28 de marzo. Efectivamente, vamos enseguida, amigos televidentes, con los titulares. Presidente Guillermo Lasso y varias autoridades recorren zonas afectadas por el sismo de Esmeraldas. El gobierno asiste a los damnificados y se prepara un plan de viviendas de interés social. 4 fallecidos en deslave en la vía Molleturo-Cuenca. Aún se trabaja en habilitar la vía, pero la lluvia limita el trabajo de la maquinaria. Los 5 legisladores de Pachacútec se defienden de las acusaciones y aseguran que ellos nunca pidieron favores a cambio de votos. En deportes, selección argentina aún no arriba a Guayaquil como estaba previsto. Se espera que lo haga antes de la medianoche. Entre tanto, la principal novedad en la tricolor es el retorno de Gonzalo Plata. En lo internacional, miles de niños sin hogar ni comida se debaten una crisis humanitaria sin precedentes en Ucrania. Así lo advierte un informe de Naciones Unidas y la ACNUR. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se trasladó a la provincia de Esmeraldas para constatar la magnitud de las afectaciones tras los sismos registrados en esta provincia. Nuestra compañera Andrea Orbes se encuentra en territorio para darnos más detalles. Andreita, muy buenas noches, ya estás con nosotros. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en este preciso momento en el Coliseo de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres, en donde se ha instalado un albergue para que todas las personas damnificadas puedan llegar hasta este punto. Toda la mañana nosotros hemos recorrido gran parte de este cantón para poderles contar cómo se vive desde el día sábado, las personas damnificadas, cómo viven después de este sismo pues sentido aquí en la provincia de Esmeraldas. Nosotros les hemos preparado un informe en donde, por cierto, también tenemos declaraciones del presidente Guillermo Lasso, quien estuvo acompañando la jornada el día de hoy aquí en Esmeraldas. Veamos. Este lunes en Esmeraldas, la ciudadanía que habita la zona cero del sismo del pasado 26 de marzo amaneció así, tratando de sacar los escombros, pero sobre todo sus bienes de las casas destruidas. Mal, sumamente, porque no tengo dónde ir, no tengo dónde llevar las cosas, no tengo dónde poner nada. La actualización de datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos incrementó la cifra de personas afectadas a más de 800 y de casas destruidas en 42. Que se acerquen para que vean la realidad que estamos viviendo los moradores de este sector. Que vengan, lo estamos esperando. Las casas están destruidas, a veces el frente de la casa facialmente se lo ve bien, pero de la parte trasera, la mitad de la casa ya no está habitable. Ese mismo clamor se escuchaba en cada familia que lo perdió todo. Para la tarde, el presidente Guillermo Lasso arribó al cantón y visitó uno de los barrios, el 12 de octubre específicamente. La ciudadanía lo recibió entre aplausos, pero también entre desesperanza. Ya en la reunión del COE cantonal, el presidente prometió inversión. La garantía para Esmeraldas es que este es un gobierno serio, que va a cumplir. El presupuesto inicial, no final ni definitivo, es cerca de $2,5 millones de dólares. Y ustedes comprenderán que ese dinero sí lo tiene el gobierno. Vamos solamente para exagerar, que sea el doble de la afectación. Será aproximadamente un costo de $5 millones de dólares que lo pondremos a disposición de los ministerios tanto de inclusión social como de vivienda para proveer las ayudas que aquí nos hemos comprometido. Y advirtió: esto es provisional, pero el 11 de abril yo quiero dar seguimiento y quiero
quiero dimensionar el valor provisional. Hasta que esto se concrete, diferentes instancias, tanto municipales como gubernamentales, instalan albergues y puntos de acopio para ayudar a los damnificados. Con cámaras de José Luis Gualotuña y Byron Espinosa, informó Andrea Orbe, Noticias 7. 7 de la noche con 5 minutos, amigos televidentes, y como lo hemos podido observar en el informe, el presidente Guillermo Lasso ya ha comprometido inversión para Esmeraldas para poder ayudar a las personas damnificadas. Desde estudios, tal vez, compañeros, ¿alguna pregunta? Claro que sí, Andrea. Hemos sabido que el gobierno prepara primero un bono para estos damnificados, pero además un plan de vivienda, una vivienda provisional que va a dar el Ministerio de Vivienda a los damnificados. No sé si hay un censo de cuántos podrían ser los afectados que se beneficien de esto. Se han realizado varios recorridos, también se ha realizado el censo por parte de la Dirección de Gestión de Riesgos para poder identificar a todas las familias damnificadas. Hasta esta tarde habían más de 800 personas afectadas, un total de 42 casas destruidas y muchas más que han tenido daño. Y precisamente esta noche nos acompaña Lucía Sosa. Ella es alcaldesa del Cantón Esmeraldas, para que nos cuente un poquito sobre lo que se ha realizado en estas jornadas y ya se tiene identificado a la mayor parte de personas damnificadas. Muy buenas noches, alcaldesa. Gracias por su presencia aquí. Gracias por esta oportunidad. Bueno, efectivamente hemos ya realizado un levantamiento preliminar. Todas las 40 viviendas que están destruidas, más de 850 familias que estamos en situación de desastre, diría yo, porque han perdido su vivienda y en otros casos están durmiendo en la calle. Por eso en este momento estamos ya habilitados el albergue aquí en la unidad educativa, donde ya comenzamos a recibir familias con hijos con discapacidad. Es muy triste ver, vienen con 5 hijos, pero estamos acogiendo, tenemos todo habilitado para poderles dar la mejor atención hasta que con el presidente de la República, el señor presidente, ha planteado los bonos de construcción de vivienda nueva, en la que como alcaldesa estamos dando el territorio municipal para construir unas 120 viviendas que les permita ya no estar en situación de riesgo con todo lo que ha pasado, sino que ya le demos un lugar seguro. Todo este trabajo está siendo coordinado con los ministerios, con el MIDUBI, y por ello pues estamos hoy día recibiendo al sector de la Patricio Páez, que está totalmente destruido. Un trabajo interinstitucional. Yo quisiera preguntarle, alcaldesa, si ustedes creen que este albergue va a ser suficiente. Nosotros hemos recorrido, como bien decíamos hace un momento, varias calles de la ciudad y hemos palpado esa necesidad que tiene la ciudadanía por un lugar en donde dormir. Estaban durmiendo incluso en la explanada del Coliseo, en las calles, no dejan sus cositas porque también la inseguridad, alcaldesa. Eso es lo que tengo aquí, toda esta comitiva que me dice, alcaldesa, déjenos allí, ayúdenos con unos baños móviles para poder nosotros dar y rondar nuestra casa, porque no tienen dónde llevar sus enseres. Es lógico, porque cada quien ha hecho esfuerzo para eso, y entonces ahora estoy viendo, voy a llevarlo al COE del día de mañana para decir la prioridad que tenemos. Allá hay carpas que instalamos como cuerpo de bomberos para poder ayudar a nuestra gente. Esto es lo que hoy estamos dialogando con ellos, y el resto de la familia traer aquí, porque está preparado para 80 familias aquí en este albergue. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Condicionando el Colegio Margarita Cortés, el Coliseo, también para poderlo habilitar. Tenemos 3 sitios. El otro se va a condicionar porque aquí hicimos agua, todo, electricidad. Lo mismo en la unidad educativa, y luego el complejo de San Rafael, el complejo deportivo, que tenemos una gran explanada para poder ubicar. Es decir, a medida de todas estas emergencias que se presentan y las familias que ya no soportan porque comienzan a desmoronarse paredes, ellos ya están acudiendo hasta este sector que ya tenemos habilitado. Otra de las cosas que nosotros hemos podido observar en nuestros recorridos es que las personas han sacado incluso sus cocinas a la calle para poder cocinar, se han quedado sin sus insumos también para alimentarse. ¿Qué es lo que van a realizar? Entiendo, esta tarde también conversábamos con usted, alcaldesa, que ya hay kits preparados de comida. Tenemos kit para el día de mañana, vamos a visitar los
los sectores donde nuestra gente no quiere dejar sus cositas, pero sabemos que están con todas las paredes caídas y con esperanza que ese bono de reconstruir su vivienda, que es un valor de 7.500, llegue a ellos y de esta manera poder dar dignidad y protección a la familia. Y en el caso de la construcción, estamos igual aquí con las personas que lo han perdido todo. Lo han perdido, ni siquiera tienen alguna pared o algo que les haya quedado. Por eso entonces, como estamos activados como municipio con todos sus departamentos, porque hoy también como municipio no tengo dónde trabajar, porque el edificio municipal del 16A nunca lo reconstruyeron. Hoy lo estoy levantando y nos cae ahora este fenómeno natural. Tenía 2 edificios, no he podido dar servicio a la comunidad porque no tengo dónde trabajar. Lo que hay que darnos unos espacios para poder desde el día de mañana pasarme a algún lugar y atender a la ciudadanía. Lo que hay que hacer entender a nuestros amigos televidentes de Alcaldesa es que realmente lo que se vivió aquí el día sábado no fue pequeño, fue realmente un desastre. Hemos visto cómo hay casas totalmente destruidas, familias que, como decíamos, durmiendo en la calle, etcétera. Realmente no es algo leve lo que ocurrió este fin de semana. No, por eso ha venido el señor presidente y yo le digo un gracias por haber venido al territorio, escuchar el clamor ciudadano. Hoy somos afectados, no tienen idea, más de 20 barrios que están en estas condiciones, más de 20 sectores y todavía nos está llegando, tenemos 1.500 llamadas, emergencia, alcaldesa la pared, alcaldesa no tengo dónde estar, o sea, están llegando al municipio, pero nosotros con la información seguimos levantando para poder tener un consolidado todos estos días, porque vamos a pasar de las 1.000 familias afectadas. Esto es lo que se está viendo hasta el momento en todo el trabajo que venimos realizando desde el municipio, coordinado con Secretaría de Riesgo, con las entidades del Ministerio del Gobierno Nacional. Perfecto, muchísimas gracias, alcaldesa, por su presencia aquí, gracias por esas palabras, también la información que estamos recibiendo a esta hora en el albergue que se ha instalado. Uno de los albergues, ya nos ha dicho la alcaldesa que ha instalado 2 más. Nosotros no podemos hacer en este momento imágenes dentro del albergue, puesto que evidentemente son personas en situación de vulnerabilidad en este momento, pero nosotros nos encontramos aquí y evidentemente si la información lo requiere nos volveremos a conectar con ustedes, amigos de En Estudios. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea Orbe por este importante reporte desde la provincia de Esmeraldas. Los últimos sismos, amigos, registrados en las costas ecuatorianas, a más de liberar presión entre las placas de los continentes, estarían advirtiendo eventos mayores como tal vez un tsunami. Así lo señaló el geólogo y docente de la Escuela Politécnica del Ejército, Teófilo Tuqueridis. El Ecuador se encuentra en la zona denominada como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica mundial. El desplazamiento y choque entre las placas de Nazca y la sudamericana, que tiene una velocidad de movimiento de 5.6 centímetros por año, es el proceso que han generado los sismos más grandes registrados en el Ecuador. Debido a este fenómeno conocido como subducción, se han producido varios terremotos fuertes en el país, como el de 1906 con una magnitud de 8.6, así como el de abril del 2016 de 7.8 grados. Según el geólogo Teófilo Tuqueridis, los registrados el pasado sábado tienen el mismo origen. Esto lamentablemente no ha bajado o reducido la presión. Entre las placas más que se ha reducido es la presión de una falla geológica de la corteza. Pero Tuqueridis va más allá y asegura que en esta década las costas ecuatorianas sufrirán un tsunami. Pero que sabemos es a través de la estadística que no hay ninguna duda a 100% de porcentaje de probabilidad que en esta década algo va a pasar. Por eso asegura se ha trabajado con varios gobiernos locales de las provincias costeras para dotarles de información científica y técnica que les permita tener una mejor gobernanza sobre sus territorios y así evitar que se hagan construcciones en lugares de potencial riesgo. Estamos proponiendo es a través de la academia que se estudia bien el terreno en toda la costa ecuatoriana. Según el geólogo, existirían datos científicos que hacen calcular cada 21 años la presencia de un tsunami en las costas ecuatorianas, lo que asegura daría poco tiempo para la reacción de los habitantes de las zonas bajas. Solamente de esto que ocurre en nuestra costa ecuatoriana, donde tenemos muy poco tiempo, entre 4 y 8 minutos para reaccionar. Darío Javier López, Noticias 7.
Y ahora nos vamos hasta la provincia de La Suay, al sur del país, en donde el temporal invernal también genera muchos daños y estragos. En el sector de Sayasus, al este de Cuenca, un aluvión produjo un deslizamiento de lodo, piedras y rocas. Hasta ahora se reportan 4 fallecidos. Sí, la dejamos acá, vamos. En la provincia de La Suay, el intenso invierno, caracterizado por fuertes precipitaciones fluviales, provocó varios deslizamientos de lodo, piedras y rocas. Hemos logrado evacuar a más de 400 personas ayer, el día de hoy probablemente unas 100 adicionales. Pudimos ayer estar hasta el punto 2, que es este de acá. El día de ayer ya limpiamos el 1, hoy se limpió el 4, el 3 está en proceso, este también está, como digo, en proceso, y eso es importante, abrir a trocha, ojalá hasta mañana, máximo pasado mañana. La tarde del domingo anterior, en el kilómetro 12 de la carretera Cuenca-Molleturo, sector Marianza, un aluvión de proporciones se desató, causando dolor y muerte. Bueno, hasta el momento lo más grave son las 4 personas fallecidas, eso es realmente de lamentar y solidarizarnos con los familiares. Tenemos 11 heridos, 4 desaparecidos, estamos con 21 viviendas con daños, digamos, de lodos, tenemos alrededor de unas 11 viviendas con daños estructurales, una escuela que prácticamente desapareció. Esas casas de mi tío, de mis primos, están totalmente tapadas. Es un desastre terrible. Piedras enormes que nunca imaginamos que va a darse esto. Con cámara de Edwin Saldaña desde la provincia de La Suay, para Noticias 7, Galo Orellana. El Ministerio de Obras Públicas presentó un reporte de la situación del estado de las vías en todo el país, a propósito de las lluvias que están afectando a la red estatal. Temporal en varias provincias del país ha puesto en alerta al personal del Ministerio de Obras Públicas y de gobiernos descentralizados locales para atender los deslizamientos en la red vial estatal, para así lograr restablecer el tránsito vehicular de forma inmediata. Según reporte de este ministerio, da cuenta que en la provincia de Imbabura, la vía Salinas-Lita-San Lorenzo continúa cerrada por la inestabilidad de los taludes. Desde Napo hacia Sucumbíos, la carretera Baeza-Reventador-Nueva Loja también está inhabilitada. En Napo, por la pérdida de la mesa de la vía a causa de la erosión del río Coca, está cerrado el tramo Baeza-Lago Agrio, sector Piedra Fina. Problemas parecidos se presentaron en los últimos días en la provincia de Pichincha en la circulación de la vía E35, en los sectores de Sangolquí y Selva Alegre por la crecida de los ríos Santa Rosa, Zambache y San Nicolás. En Orellana, por administración directa, el Ministerio de Obras Públicas realiza el mantenimiento del puente sobre el río Cozanga. En Chimborazo se recomienda transitar con cautela en la arteria Alausí, Huigra, El Triunfo. En Tungurahua se sugiere manejar con cautela en las carreteras Cahuají, Pillate, Cotaló y Pelileo. En los ríos, sobre la emergencia que se mantiene sobre la vía E25 Babahoyo-Juján, se ha verificado que los niveles de agua han empezado a descender, sin embargo todavía es crítica la zona para el tránsito de vehículos livianos. En Bolívar, debido a los asentamientos en los kilómetros 50, 51, 59 y del 63 al 64 de la vía Guaranda-Balsapamba, la circulación es en un solo carril. En Azuay está cerrada la cuenca Molleturo, el empalme, en el kilómetro 49 por la estabilización del talud. Darío Javier López, Noticias 7. A las 19 horas con 19 minutos conectamos otra vez con Esmeraldas, pero ahora al Comité de Operaciones de Emergencia. Nos recibe a esta hora el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres. Cristian, gracias. Muy buenas noches. Hola, Byron. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la última hora de los damnificados y de los daños materiales que ha provocado el sismo en Esmeraldas? Bueno, después del sismo de magnitud 6 ocurrido el día sábado en horas de la noche, han ocurrido más réplicas el día de ayer también, y hoy una más temprano que no tuvo mayor incidencia en la zona. Hasta ahora tenemos una información validada, eso quiere decir que ha sido recogida del territorio por equipos técnicos y validada ya en la sala institucional que está instalada aquí en el Juez Provincial, de 804 personas afectadas, 332 personas damnificadas, un fallecido que fue por un paro cardíaco el día del sismo, y asimismo 42 familias damnificadas y 42 viviendas destruidas. Esta información va a variar en el transcurso de los días conforme se termine la evaluación de daños en territorio que está siendo ejecutada por el MIES, liderada por el MIDUBI,
que ha traído técnicos de nivel nacional para poder evaluar las estructuras de las viviendas, asimismo la evaluación inicial de necesidades para cubrir las brechas de asistencia humanitaria, también está siendo ejecutada por MIES, un trabajo muy bueno y desplegado de la Cruz Roja, bomberos, municipio de Esmeraldas y obviamente el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias. Cristian, muy buenas noches. Verónica Jarrín le saluda. Una consulta, por favor. Tomando en consideración la situación sísmica que se vive en el Cantón Esmeraldas y en general en la provincia Verde, ¿cuáles serían las recomendaciones que se harían y que harían ustedes como expertos para evitar precisamente que la población sea vulnerable frente a estos sismos que son recurrentes por la ubicación y por la zona geográfica donde se encuentra la provincia? Primero, siempre tener su plan familiar de emergencia, seguir las recomendaciones de fuentes oficiales, en este caso el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y también el INOCAR. Recordemos que un sismo de gran magnitud en la costa ecuatoriana podría ocasionar eventualmente un tsunami, para lo cual es válido recordar que el Ecuador cuenta en todo el perfil costero con las sirenas que son parte del sistema de alerta temprana. Estas sirenas se activarán únicamente cuando exista una advertencia de tsunami o una posibilidad ya manifiesta de tsunami, y esta información la emite el INOCAR. El INOCAR nos avisa a nosotros que hay estas dos posibilidades y ahí se procede a activar las sirenas. Algo similar a lo que sucedió en el mes de enero cuando por la erupción del volcán Tonga hubo una alerta de tsunami en el perfil costero. Entonces, ante posibles réplicas que se esperan sea menor de intensidad a la del día sábado, pero en el peor de los casos, que existe un sismo de mayor magnitud y que pueda ocasionar un tsunami, la gente debe estar pendiente de las sirenas y evacuar a las zonas altas en caso de que las mismas se activen. Cristian, a propósito de este sistema de alerta temprano de tsunami con las sirenas, se ha hecho muchos simulacros. Yo he visto algunos simulacros con la población. ¿La población, a pesar de los simulacros, sabe cómo actuar o conocen ustedes si efectivamente la gente desconoce que estas sirenas son de alerta temprana? El tema de los simulacros y los ejercicios de evacuación, Byron, es un tema que tiene que ser constante. Tenemos planificado también hacer este año una campaña en todo el perfil costero que culminará con un simulacro en el mes de octubre de mediante, en el cual ponemos todo el perfil costero. Esto va a ser, como te digo, un trabajo previo en las comunidades para poder recordar rutas de evacuación, puntos de encuentro, los sonidos de la sirena y los lugares a donde tienen que ir. También, Cristian, que la población de todo el país seguramente quiere apoyar, quiere solidarizarse, y nosotros hacemos también un llamado a que la empresa privada se haga presente. ¿Cuál es un poco el mecanismo de recepción de ayuda que se puede dar en estos casos para que pueda llegar precisamente a los que más lo necesitan, a los damnificados? En estos momentos estamos coordinando a través de la mesa técnica de trabajo número 4 de los auxilios temporales y asistencia humanitaria para poder conseguir los kits. Nosotros también vamos a comprar kits para poder entregar a la población con los estándares necesarios y estamos canalizando por esa vía. Aquí en Esmeraldas tenemos 2 puntos de acopio que son el Centro de Desarrollo Infantil de Esmeraldas y aquí en la Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas también es un punto de acopio. Toda la asistencia humanitaria va a llegar a esos puntos y de ahí será distribuida a las poblaciones que han sido afectadas por este sismo y sus réplicas. Cristian, finalmente hay una respuesta rápida. Entiendo que ustedes también están trabajando en la situación del deslave en la vía Molleturo-Cuenca. Entiendo que ahí hay 4 fallecidos, no sé si hay un quinto que por lo menos había una versión no confirmada. Quisiera saber si usted tiene ese dato final. ¿Y cuántas personas están damnificadas aún? El dato de las 4 personas fallecidas se mantiene y el dato de los damnificados te lo haré llegar para que lo puedan publicar con el corte, porque estamos actualizando información constantemente. Por ende, en los CITREPs también recordemos que los reportes de situación están publicados en la página del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y asimismo, conforme vaya generándose información válida, será pública a través de las cuentas oficiales del servicio, como son Facebook y en Twitter. Cristian Torres, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, muchas gracias. Gracias, Byron, a todos los televidentes. Y Twitter. Es momento de hacer una pausa, amigos televidentes. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén permanentemente informados de cuáles son las noticias que transmitimos aquí en Noticias 7. Además, también recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ya volvemos.
te gustan las ruedas, tuercas y motores, este es el programa que estabas esperando. Acompáñanos a descubrir las mejores rutas y destinos para practicar los deportes sobre ruedas más extremos del país. Somos aventura, velocidad y adrenalina. Somos Rutas y Destinos. Rutas y Destinos, estreno sábado 2 de abril a las 7 de la noche por Ecuador TV. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen. Los legisladores de Pachacútec, señalados por supuesta concusión, se defienden y aseguran estar dispuestos a ser investigados. Los 5 asambleístas alargan la lista de legisladores acusados de presuntas irregularidades durante el actual periodo de gestión. Los 5 asambleístas del Pachacútec que supuestamente habrían pedido beneficios a cambio de votos se presentaron ante la opinión pública este lunes, abrazados por parte de los miembros de su bancada. Los legisladores insisten en su inocencia y la apertura para ser investigados. Celestino Chumpi jamás fue electo para aquí en la asamblea venir a robar. Que el que nada debe, nada teme. Nos hemos reunido en varias ocasiones con varios funcionarios y con el mismo presidente de la República, pero jamás para pedir un puesto. La Fiscalía General adelanta un proceso de investigación previa en contra de los 5 legisladores en medio de una creciente tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. En solo 10 meses de gestión, de los 5 proyectos de ley enviados por el presidente a la Asamblea, solamente uno ha entrado en vigencia. Fue la reforma tributaria y a través del Ministerio de la Ley. Casa adentro en el Parlamento, por lo menos 11 asambleístas son o han sido investigados y señalados por irregularidades. Rosa Cerda, una de las involucradas actualmente, estuvo en la mira luego de su famosa arenga. Si roben, roben bien. Por esto, fue suspendida por 8 días sin salario. En este momento, en la Comisión de Ética se investiga a la legisladora María Fernanda Astudillo de Unes por presuntamente gestionar un pago para un proveedor del Ministerio de Salud Pública. Durante el último pleno, el legislador Byron Maldonado acusó al asambleísta de UNES Ferdinand Álvarez de supuesto conflicto de interés al impulsar el archivo de la ley Lobby, pues este tendría una empresa dedicada al cabildeo. El independiente Fernando Villavicencio señaló al legislador Fausto Jarrín por presuntamente haber recibido $650,000 en efectivo gracias a un fallo de Pamela Martínez, ex vicepresidenta de la Corte Constitucional y procesada por el caso Arroz Verde. El asambleísta Mario Ruiz de Pachacútec fue acusado de estar involucrado en actividades de minería ilegal. El oficialista Ana Belén Cordero lo denunció en la Fiscalía. Al inicio del periodo legislativo, los asambleístas Bella Jiménez y Egner Recalde fueron investigados por supuestos diezmos. La indagación llevó a la destitución de Jiménez, mientras que Recalde no corrió con esa misma suerte. Carolina Basante, Noticias 7. Y la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe sobre el veto parcial a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La mesa legislativa ha recomendado al Pleno enviar una objeción a la Corte Constitucional para su revisión. El informe aprobado por la Comisión de Justicia sobre el veto parcial a la ley del aborto por violación no es vinculante. Sin embargo, encontró el apoyo mayoritario en la mesa para pasar al Pleno con la recomendación que sea la Corte Constitucional la que decida el futuro de la norma. Si el presidente veía anomalías constitucionales, tenía que remitirse directamente hacia la Corte. Si revisamos la Constitución, el único órgano competente para resolver esos temas es la Corte Constitucional. De acuerdo al informe que deberá ser conocido en el Pleno mientras la Corte se pronuncie, se suspenderá el plazo de 30 días que tiene la Asamblea para allanarse o ratificarse en lo objetado por el presidente. Y tiene 30 días de plazo la Corte Constitucional para resolver. Sin embargo, dentro del Legislativo hay quienes cuestionan lo decidido en la Comisión. El artículo 139 que se pretende aplicar muy claramente señala que cuando hay la inconstitucionalidad de una norma, el presidente de la República tiene la facultad de pedir a la Corte Constitucional que le dé su opinión en el ejercicio del control de la constitucionalidad. No dice ahí
que la Asamblea Nacional lo puede hacer. Esto deberá resolverse en el Pleno, en donde para que se apruebe la resolución de enviar a la Corte Constitucional se deberá contar con al menos 70 votos. Carolina Basante, Noticias 7. Mientras tanto, los sectores productivos agremiados en las cámaras de la producción, comercio, industrias y otras actividades rechazaron el archivo del proyecto de la Ley de Inversiones. Consideran que la actitud del legislativo no contribuye a mejorar el ambiente de certidumbre y confianza que se necesita para hacer negocios y que permitan, por supuesto, nuevos empleos. Los sectores productivos agrupados en las cámaras de la producción, industriales y de comercio, además del comité empresarial, mostraron su malestar por la actuación de la Asamblea Nacional en archivar el proyecto de ley de inversiones. Demandan más seriedad y sobre todo al momento de discutir leyes vitales para el país, como la de inversiones, que era una herramienta a fin de generar más negocios y por ende más empleo. Que el debate que se llevó a cabo fue realmente un debate antitécnico, un debate falaz, lleno de argumentos que no tienen ningún sentido. Se hablaba de privatizaciones. En ningún momento en la ley se habla de privatizaciones. En ese proyecto de ley se hablaba justamente de alianzas público-privadas, que son otras cosas totalmente diferentes. Muy lamentable que algunos asambleístas ni siquiera tengan comprensión lectora. Recuerda Pablo Zambrano que de los 5 proyectos enviados por el Ejecutivo en un año, apenas uno entró por el Ministerio de la Ley, y eso demuestra que mi importismo de la clase política. Porque si no tenemos empresas sostenibles que a largo plazo generen inversiones, empleo, paguen impuestos, entonces estamos muy complicados. Hay que pensar en el país, señores políticos. Algo similar piensa el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel González, y lo expone en una cosa muy sencilla. Para poder generar inversión en nuestro país es necesario corregir el marco jurídico, por eso era importante tratar esta ley. Lo cierto es que el gobierno trabaja en un plan B a fin de no detener la inversión privada local o extranjera. En el 2021 Ecuador solo recibió $500 millones en inversión directa, mientras que Colombia alcanzó los 6.000 millones y el Perú 5.000 millones. La diferencia es muy marcada. Byron Galarza, Noticias 7. Y este 28 de marzo, representantes del sector bananero se reunieron para realizar una marcha pacífica en la que exigieron un plan de contingencia que permita la distribución de más de 2 millones de cajas de banano debido a la sobreoferta y a la especulación sobre el precio mínimo de sustentación. El precio actual de la caja es de $1.20, a pesar de que lo establecido para satisfacer los gastos de los productores y que consta en la ley es de $6.25. Debido a esto, los bananeros han expresado su malestar y anunciaron la posibilidad de un paro en todas las exportaciones. En otras noticias, amigos televidentes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero que investigue exhaustivamente la compra de terrenos vía la costa por parte de Joaquín Villamar, ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Villamar habría adquirido 80 lotes en el sector que conecta Guayaquil con los balnearios de Guayas y Santa Elena, en donde la ciudad prevé erigir su futuro nuevo aeropuerto internacional. La compra de los lotes de más de 90.000 metros cuadrados se concretó en mayo del año 2020, cuando aún era el esposo de Viteri. Más de 768 ítems de medicamentos serán adquiridos a través de la llamada subasta corporativa inversa. Con este proceso, el gobierno intenta cubrir el déficit de medicamentos en las más de 3.000 hospitales del sistema público que abarca el IES, el ISFA, el IESPOL y los regentados por el Ministerio de Salud Pública. Este proceso de subasta inversa, dice la directora del CERCOP, servirá sobre todo para descongestionar la compra en línea, que sea transparente al 100%, pero sobre todo abastecer a todo el sistema del sector salud. Son más de 3.000 establecimientos de salud, de la Red Pública Integral de Salud. 768 exactamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y así, son 3.000. 23 fueron 30 medicamentos, 24, 30 medicamentos más. El viernes 25, 30 medicamentos más, y mientras hablamos, 30 medicamentos más. Así, por ejemplo, dice que esta será la primera de varias compras en línea que pretende llenar todo el déficit de los hospitales regentados por el Ministerio de Salud, el IES, el ISFA y el ISPOL.
Servirá para la compra de, al final del proceso, más de 750 medicamentos que forman parte del cuadro básico nacional. Estamos hablando de más del 81% de los fármacos que forman parte del cuadro básico. Para el coordinador logístico de la farmacia del Hospital del IES Quito Sur, uno de los más grandes de la red hospitalaria, la compra solucionará en gran parte el déficit que tienen, sobre todo en algunos medicamentos. De gran demanda por los pacientes, que son lo que es analgésicos, medicamentos antihipertensivos, anticoagulantes, que son los que más maneja, y antibióticos, lo que es sólidos orales. Y por un ejemplo de las actuales circunstancias. Sí hay medicamentos que nos hacen falta últimamente, es más por la cobertura que ha tenido la apertura a pacientes de consulta externa, por lo que éramos un hospital COVID, entonces había medicamentos que no teníamos la suficiente rotación. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, y ahí buenas noticias en la recuperación económica. Desde el pasado 3 de enero, ustedes deben recordar que Banecuador ha entregado más de 57 millones de dólares que han beneficiado a 17,000 pequeños emprendimientos. Uno de los proyectos del gobierno son los créditos de oportunidades que van desde los 500 a los 5,000 dólares. Tienen la tasa de interés del 1% y 30 años plazos. Estos están destinados especialmente al sector agropecuario y mujeres emprendedoras. Grecia Rodríguez se dedica al engorde de cerdos y pidió un crédito por 1,500 dólares para hacer crecer su negocio. La oportunidad que podamos sobresalir más que todo en este ámbito en el que nos encontramos actualmente. Carlos Estrella es ganadero en Gualaceo y accedió al crédito que, según dice, le ayuda a reactivar la producción. Podemos reactivar nuestra economía, a mejorar nuestros potreros, nuestros sistemas de riegos y cultivar la tierra y nuestro ganado. Entre las principales actividades económicas que han solicitado el crédito está el pecuario, agrícola, para comercio, pequeña industria, desarrollo humano, servicios, artesanal, piscicultura, entre otros. Por otra parte, María Elena Vélez accedió, busca continuar con la producción de cacao de sus abuelos en Casetas, provincia de Manabí. Nosotros, los pequeños y grandes productores, podamos reactivar la agricultura y la ganadería del sector. Hasta la fecha, Banecuador ha entregado 57 millones de dólares a 17,000 beneficiarios, del cual el 57% son mujeres. Manuela Bedón, Noticias 7. Este 28 de marzo inicia el traslado entre instituciones fiscales en el régimen Costa y Galápagos. En la siguiente nota, amigos televidentes, les vamos a explicar cómo se realiza este proceso. Desde este lunes 28 de marzo hasta el próximo sábado 9 de abril se podrán realizar los traslados en todos los niveles educativos entre instituciones educativas fiscales del régimen Costa Galápagos en el año lectivo 2022-2023. Los estudiantes que ya se encuentran matriculados en el sistema educativo fiscal y que requieren un cambio de institución educativa podrán hacerlo a través de la página web juntos.educacion.gov.es/, que estará habilitada las 24 horas del día. Y en la plataforma los estudiantes lo único que necesitan es poner sus datos personales, número de cédula, al igual que el de sus representados, y solicitar, escoger la institución educativa de su preferencia y directamente hacer la solicitud de matrícula. La subsecretaria agregó que para quienes no tengan acceso a Internet podrá hacerlo a través de vía telefónica. La opción de operadores telefónicos que lo harán a nivel de distrito educativo, ellos van a trabajar van a atender en horario de oficina de 8 a 5, para lo cual pueden las familias comunicarse al 1-800-33-82-22. El cronograma para los traslados de institución educativa lo puede encontrar en la página web. Este inició este 28 de marzo hasta el próximo 1 de abril. Desde el 2 al 9 de abril podrán matricularse todos los niveles. Manuela Bedón, Noticias 7. Y 120 kits de ropa fueron entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a moradores del norte de Quito, quienes son parte de los programas sociales que entrega el gobierno de ayuda social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó 120 kits de vestimenta a beneficiarios del programa Creciendo con Nuestros Hijos en la comuna San Miguel del Común de la parroquia de Calderón, al norte de Quito. La entrega tuvo además como propósito conocer de cerca las necesidades de la gente y promover servicios de calidad para las niñas y niños en su primera infancia. Que el programa Creciendo con Nuestros Hijos en nuestra administración tiene una ampliación que ya empezó a funcionar. Estamos preparando a más de 14,000 técnicos en el país para que estos a su vez trabajen en un programa que se denomina Aprendiendo en Familia. Con esta actividad el gobierno llega con atención y cuidados a las familias más vulnerables del país, haciendo coprotagonista de esta iniciativa
a las madres jefas de hogar por siempre velar por el adecuado desarrollo de sus hijos. Se ha acordado de nosotros, pensamos que a veces somos los últimos en un rinconcito, pero este noble gesto para nosotras es muy grande. Se prevé que desde el MIE se articule donaciones de ayudas sociales como aportes de la empresa privada, cooperación internacional y del sector productivo, para que en un esfuerzo público-privado facilitar el acceso a una mejor calidad de vida de los beneficiarios de los programas del Ministerio de Inclusión. El trabajo interinstitucional también será importante. Los niños se emocionan al ver que llega su profesora. Ojalá tengamos la posibilidad de generar mayor espacio de encuentro. Las donaciones las recibió el MIES por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el marco del convenio de articulación interinstitucional que mantienen ambas instituciones, el cual permite la entrega y recepción de donaciones gratuitas en beneficio de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Darío Javier López, Noticias 7. 19:42. Hoy se realizó la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el objetivo de transformar el sistema agroalimentario de América Latina. El Ecuador será el anfitrión de esta conferencia hasta el próximo 1 de abril, en donde se tratarán 4 aspectos: una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor para que los países compartan sus innovaciones, visiones y experiencias. La conferencia contó con la representación de 33 países latinoamericanos y del Caribe. Y bueno, ¿a quién no le ha costado llegar a fin de mes y si el dinero no alcanza? Verónica, no sé si a ti te ha pasado eso. Sí, algunas veces, Byron, para ser sincera. Pero lo importante es poder tener una educación financiera que sobre todo prevea este tipo de situaciones y que podamos tener ahí algunos ahorritos, ¿verdad? Precisamente nuestra compañera Carolina Basante nos cuenta cómo debemos preparar nuestra educación financiera. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Se dice que una buena calidad de vida se debe sustentar en 3 pilares fundamentales: salud física, salud mental y salud financiera. Hoy vamos a hablarles de esto último, aprender y entender los motivos y ventajas de la educación financiera. Veamos. Según la última encuesta del INEC sobre ingresos y gastos en la población ecuatoriana, 4 de cada 10 familias gasta más dinero de lo que cobra. El ecuatoriano, con las justas, llega al mes con el sueldo que gana. Te dice que tiene más gastos de lo que entra de ingresos, que el ingreso no le alcanza, que no puede ahorrar. Esto evidentemente genera una serie de problemas como discordias familiares, pero también tiene un impacto en la economía. Son problemas sociales y económicos porque si tú estás mal con tu familia, te afecta el estrés, tienes estrés financiero, tienes estrés en tu trabajo. Llegas fin de mes con las justas. Es por ello la importancia de la educación financiera para tener una correcta gestión del dinero, algo que al ser un hábito, dicen, debe ser fomentado desde la infancia. Y es que en Ecuador el 27% de la población son niños y jóvenes de entre 5 y 17 años. Son el futuro, ¿no es cierto? Son el futuro, son las próximas personas que van a tomar una decisión de en qué invierto, cómo me endeudo, si tengo una tarjeta de crédito, ¿qué hago? La educación financiera empieza en el hogar, pero para ello los expertos señalan que es imprescindible dejar de lado los tabúes. ¿Pero cómo enseñar esto a los más pequeños? Pues bien, metodologías hay muchas, pero lo importante es empezar por lo más básico. Hacer un listado para ir al supermercado, por ejemplo, identificando qué necesito de lo que no necesito para identificar prioridades. Con los adolescentes o jóvenes, ellos ya están en una edad en que ya saben sumar y restar, entonces ellos ya pueden tranquilamente hacer un presupuesto, ver cómo está mi familia, si es que tengo un gatito, un perrito, ellos también comen, son parte de la familia y tendrán sus gastos. Entre las diversas herramientas para fomentar la educación financiera, organizaciones internacionales fundaron la Global Money Week, que en Ecuador, por segundo año consecutivo, es organizado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para este 2022, la meta de esta campaña fue llegar a 56.000 niños y adolescentes en 24 provincias del país. Lo que esperamos es crear no solo una mejor cultura financiera y desarrollar adecuadamente estos conocimientos, sino de manera fundamental crear culturas específicas como la del ahorro, por ejemplo. No tenemos una cultura del ahorro, ni en los adultos, mucho menos en los niños. Empezar a discutir sobre la educación es el primer paso para alcanzar una sociedad con bienestar financiero. El consumo de la gente, el tema del endeudamiento de las personas son
decisiones que al final también mueven a la economía. La enseñanza financiera se promueve como parte de campañas y unidades especializadas de entidades bancarias, pero además plantean que urge incluirlo en las mallas educativas. Es precisamente generar no solo el conocimiento en el niño, sino espacios de diálogo. Aunque pueda parecer innecesario e incluso lejano, la educación financiera tiene impactos en cada ámbito de nuestras vidas y es por ello su importancia. Volvemos con ustedes. Buenas noches. Bienvenidas amigas y amigos a su segmento médico Doctor 7. Y en esta semana les acompañaremos con la información valiosa para cada uno de ustedes en sus casas, siempre pendientes de sus comentarios y valiosas sugerencias. Y como conversaremos estos próximos días, las enfermedades más comunes en muchas ocasiones son las menos atendidas y que se suponen un riesgo real para nuestros pacientes. Les saluda su amigo y médico internista, el doctor Carlos Nieto, de su centro clínico MedInter, y atendiendo a un pedido de nuestros televidentes de la provincia del Guayas, revisaremos los puntos más importantes que tienes que saber sobre la osteoporosis y sus cuidados. Recordándoles siempre el revisar esta y otras cápsulas informativas en las páginas oficiales de Ecuador TV. Comencemos. La osteoporosis es a nivel mundial un grave problema de salud, especialmente en poblaciones de edad avanzada, y como entenderemos en esta semana, su principal consecuencia es el aumento en el riesgo de las fracturas, entre las cuales la de la cadera constituye la complicación más severa. La fractura de cadera, aunque es la menos frecuente, menos del 20% de todas las fracturas osteoporóticas, se considera un modelo apropiado para el estudio epidemiológico de la osteoporosis, puesto que los pacientes que la sufren prácticamente siempre ingresan en un hospital para su atención, lo que permite el mejor registro epidemiológico y un mejor registro de las representaciones, las causas y las consecuencias. En Ecuador, según los datos de la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, se llama el SABE, realizada en el 2009, la osteoporosis fue considerada la enfermedad detectada con mayor frecuencia en personas de 60 años o más. El doctor Carlos Dorces, que es un investigador ecuatoriano, realizó un estudio epidemiológico de fracturas de cadera en población ecuatoriana, publicada en el 2009. En este estudio se determinó que en el año 2005, más o menos 1.005 fracturas de cadera fueron reportadas y la incidencia anual de fractura fue de aproximadamente 49.5 por cada 10.000 habitantes. Y esta investigación además demostró que la mayoría de fracturas de cadera ocurrieron en personas de más de 80 años y que la mortalidad intrahospitalaria fue del 4.4% para los hombres y del 2.9% para las damas. Y finalmente, que la presencia de fracturas tuvo predominio en el grupo femenino e incrementaba exponencialmente con la edad. La prevalencia real de la osteoporosis es difícil de establecer, ya que es una enfermedad asintomática hasta la aparición de las complicaciones, lo que hace difícil la identificación de las personas que la padecen y que tengan, según la Fundación Nacional de Osteoporosis, la NOF, 1 de cada 4 mujeres desarrollan osteoporosis y cerca del 50% de las mujeres de 50 años en adelante sufrirá una fractura relacionada con ella. El principal determinante para dicha incidencia de las fracturas es la edad. Por todo esto, todo lo que hemos expuesto, amigas y amigos, les invitamos a seguir con nosotros en los segmentos de esta semana en Doctor 7 para conocer más acerca de la osteoporosis y que esto nos permite mejorar la sospecha clínica, el diagnóstico temprano y su manejo oportuno. Y les recuerdo que en MedInter estamos prestos a responder todas tus dudas porque seguimos estando atentos a tu salud. Antes de finalizar, amigos televidentes, vamos a revisar una noticia del mundo. El futuro de los niños de Ucrania es incierto, sin comida, sin casa y sin refugio. Reportes alarmantes muestran la magnitud del sufrimiento de los pequeños. 4.300.000 niños, la mitad de la población infantil en Ucrania, están desplazados según cifras de UNICEF. Un doloroso recuento que incluye 1.800.000 menores que han cruzado las fronteras. Y las cifras de refugiados aumentan hora tras hora. Unos 13 millones de personas están varadas en las áreas afectadas o no pueden salir debido al aumento de los riesgos de seguridad, la destrucción de puentes y carreteras, así como la falta de información sobre dónde estar seguros. Pese a que el jueves 140 países aprobaron una resolución humanitaria en la Asamblea General de la ONU,
Un reporte de la Oficina de Derechos Humanos evidencia la inhumanidad en el terreno de conflicto y un sufrimiento inconmensurable que podría constituir crímenes de guerra. La magnitud de las bajas de civiles y la destrucción de sus bienes sugiere claramente que los principios de distinción, de proporcionalidad, la regla de precauciones viables y la prohibición de ataques indiscriminados se han violado. Un 46% de los adultos tienen dificultades para encontrar alimentos y las familias con niños han sacrificado su ingesta de comidas para poder alimentar a los más pequeños. Estamos a segundos de irnos, pero queremos invitarle mañana para que nos acompañe desde las 7 horas con toda la información, pero también a las 7:30 estará con nosotros el asambleísta Esteban Torres de Tungurahua. Hablará sobre la posición del Partido Social Cristiano en apoyar parcialmente a la ley de inversiones que fue archivada. También a las 7:45 el gerente general de Ban Ecuador y los créditos, 57 millones de dólares que han entregado a pequeños y microemprendedores, para saber efectivamente cómo les ha ido. Verónica. De igual manera, Byron y amigos televidentes, estaremos enlazados con nuestra compañera Andrea Orbe, quien se encuentra haciendo un reporte completo de la situación en Esmeraldas y en el Cantón Esmeraldas específicamente, que ha sufrido el producto de estos sismos realmente complicados. Así que estaremos con ustedes a las 7 horas en punto aquí en Noticias 7, por supuesto, por Ecuador TV. Que descansen. Una feliz noche. Hasta mañana.